Buenas tardes. Bienvenidos, ¿no?, a esta tercera sesión de este grupo de estudio. Le agradezco y, como siempre, su participación y el interés. Siempre es difícil mantener un grupo, ¿no?, en el tiempo, y yo creo que ha sido bonito cómo se ha mantenido al menos una cantidad razonable durante lo largo de esta sesión y de estos meses, considerando también en el contexto en el que estamos. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos. Y bueno, ahora la dinámica es la de siempre, ¿no? Dusan va a presentar a nuestro invitado de hoy, quien está a cargo, ¿cierto?, de abrir la sesión respecto a la segunda parte del texto. Javier va a hablar, ¿cierto?, unos 40 minutos, algo así, para luego, ¿cierto?, abrir la discusión entre todos. Recordemos que, si bien, ¿cierto?, ustedes le pueden hacer una pregunta directa a Javier, la idea también es que vayamos, ¿no?, discutiendo todo en grupo, ¿no?, y nos sintamos todos, ¿cierto?, con la libertad también de tomar la pregunta del compañero o generar un poco más de discusión, abrir la pregunta y todo. Así que eso, le agradezco de nuevo, y ahora, Dusan, por favor, dale nomás con tu parte. Hola a todos. Bueno, voy a hablar un poco, le agradezco mucho a Javier que amablemente aceptó nuestra invitación para conversar un poco de la segunda parte del libro titulada El hombre y el objeto técnico. Javier Blanco es doctor en informática por la Universidad de Eindhoven, en los Países Bajos. Es académico de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Y dirige la maestría en Tecnología, Política y Culturas de la misma universidad, donde sean, en el marco de lo cual, una serie de investigadores que partícipes de ese programa han editado una serie de libros muy interesantes, entre ellos Amar a las máquinas del 2015 o La técnica en cuestión del 2017. Textos de referencia muy interesantes, con análisis como bien completo sobre la filosofía de la técnica y específicamente cuestiones relativas a la filosofía de Simondon. Además ha publicado una serie de artículos sobre cultura técnica, sobre la actualidad de la teoría de la información de Gilbert Simondon. Así que, como en ocasiones anteriores, quizás hacia el final de la intervención de Javier, pueden ir levantando la mano y iniciamos la ronda de conversación entre todos. Así que ahora le dejo la palabra a Javier. Bueno, gracias Dusan, gracias Rodrigo, realmente un gusto estar aquí. Me gustaría estar más allí, pero bueno, estamos aquí y nos encontramos. La verdad que la historia intelectual de Chile y Argentina ha sido una historia un poco separada por los Andes, supongo, ¿no? Que nunca se cruzó tanto como me hubiera gustado, creo, sobre todo por la riqueza, ¿no?, mutua que hubo, y que esa riqueza no siempre se intercambió tanto, ¿no? Y yo creo que este es un buen momento, porque la verdad que el intercambio en los últimos años ha sido muy fértil, creo yo, ¿no? Tanto, bueno, por ahí comenzó, en mi caso al menos, en los coloquios de filosofía y la técnica, donde participaron, por ejemplo, Claudio Celis, que estuvo en la primera de los talleres aquí sobre Simondón, también Andrés Maximiliano Tello, que después terminó armando un libro con colaboraciones tanto de los dos lados de los Andes, bueno, y ahora Dusan y Rodrigo, pero también Roberto Rubio, Raúl Rodríguez Freire, con quien nos hemos encontrado en una cantidad de actividades. Realmente me parece muy auspicioso que los Andes se hayan vuelto menos una separación y más un puente de contacto, ¿no? Así que bueno, muy contento con eso, y como hablaba más temprano con Dusan y Rodrigo, también yo, por lo menos en lo personal, enormemente entusiasmado con el proceso político que nos está mostrando Chile en los últimos 2 años, y que espero en las próximas elecciones dé lugar a una renovación de la política en Latinoamérica, ¿no? Tengo mucha esperanza puesta ahí. Bueno, dicho eso, voy a tratar de compartir una serie de una presentación bastante precaria, donde tengo algunas citas que quiero recuperar de esos 2 capítulos de Simondon. Entonces, si me permiten, y esperando no... esperen que voy a hacer las cosas bien. Primero voy a ir al Keynote y presentar en una ventana. Espero que todo funcione. Ahí estamos. Luego, sí, voy a compartir acá.
esto y esperemos que funcione bien. Bien, espero que se vea bien ahí. Y entonces voy a... voy a tratar si miro para allá, en realidad cuando no los miro, es que estoy mirando las caras porque tengo en ese monitor y acá tengo la presentación, así que el engaño de la virtualidad. Hoy quería comentar un poco, no tanto debería decir pandemia 2021 acá ya, pero bueno, no tanto los dos capítulos solamente, sino un poco la recuperación que podemos hacer hoy de este Simondón tan particular de estos capítulos, ¿no? Que es el Simondón que de alguna manera intenta, ¿no?, pensar un poco antropológicamente quizás la técnica y un poco el lugar, el vínculo del hombre en esa versión, ¿no?, de lo humano en Simondón y el objeto técnico. Y sobre todo tratar de extrapolar qué preguntas nos trae eso hoy, ¿no? Quiero por ahí tratar de decir eso. Una cosa más allá de lo que decían recién Dusan y Rodrigo, por ahí interrumpan si hace falta, y podemos dialogar durante la presentación misma, ¿no? Porque varias de las cosas que voy a decir quizás no sean de las más oídas en general. En el primero de los dos capítulos de esta parte, Simondón va a retomar una idea del enciclopedismo, ¿no?, como forma de pensamiento y de posición frente a la cuestión técnica. Una palabra que quiero usar mucho acá también, va a hablar de humanismo. Lo voy a retomar porque tiene ciertas resonancias que hay que considerar. Y Simondón va a tomar primero, va a hablar de enciclopedismo ético del Renacimiento, digámoslo así, ¿no? El enciclopedismo donde reaparece una noción, digamos, de revisión del vínculo del humano con el conocimiento. El enciclopedismo técnico de ilustración, ¿no? O sea, ahí ya Simondón se va a enfocar en o va a mencionar, digamos, todo esto lo menciona, historiza la idea del enciclopedismo porque lo va a poner en la clave que ahora viene, que era la actual, pero el enciclopedismo técnico de ilustración del siglo XVIII sobre todo, donde Simondón se va a enfocar en que va a haber una evolución continua de los elementos técnicos, ¿sí? Es decir, la evolución de lo técnico en el siglo XVIII va a ser una evolución de cierta continuidad, ¿no? Al irse perfeccionando los elementos técnicos, va a haber una idea, digamos, de progreso técnico y de progreso cultural en general, asociado a esa evolución de los elementos. Pero en la era tecnológica, digamos así, la era cibernética, va a haber una ruptura con esa idea de enciclopedismo, y de alguna manera, ¿no?, la tecnología, digamos, la tecnología en el siglo XIX y en el siglo XX, digámoslo así, ¿no? Pero cuando pongo era cibernética, pienso más en el siglo XX acá, pero en el siglo XIX mismo, ¿no?, la tecnología dice, va a servir para Simondón en que deja abierta, ¿no?, permite entender y redefinir y revisar la vida social individual, ¿no? La tecnología va a reducir la alienación, va a decir Simondón, como forma enciclopédica, ¿no? Y más allá de lo que el siglo XIX y XX van a producir, que ahora lo vamos a revisar, Eric Hurl, un autor actual que retoma a Simondón y que retoma este concepto de enciclopedismo, va a decir que hay un cuarto enciclopedismo necesario, que va a ser el enciclopedismo de las mediaciones. ¿Qué es lo que hay acá? Quiero elaborar un poquito esto. Simondón va a decir, y ahora lo vamos a revisar, en el siglo XX, la aparición, digamos, del objeto técnico como central del individuo técnico, del individuo técnico, como novedad esencial que va a aparecer en el siglo XIX, sobre todo con la aparición de la máquina de vapor en principio, pero la idea que el ser humano deja de ser
el único individuo técnico, es decir, el único ser portador de herramientas, y las máquinas van a ocupar ese lugar. Esa novedad, en principio, va a tener por supuesto, una forma de antagonismo, ¿no? El humano, los humanos van a encontrar un lugar de disputa con las máquinas por quiénes son los individuos técnicos, y esa disputa, ese antagonismo va a dar lugar a un conflicto y a una dificultad para llevar adelante o para reencontrar el rol del humano frente a lo técnico. Eso lo vamos a elaborar un poquito ahora, lo voy a elaborar un poco ahora, asociado también al pensamiento cibernético como algo que va a estar atravesando esa pregunta. Pero quería dejar manifestado esto, que lo voy a trabajar al final, esta idea de que lo que va a decir Eric Hierl es que a cambio de ese enciclopedismo tecnológico que Simondon encarna, ¿no? Esta idea de el encuentro y el reconocimiento del individuo técnico como una novedad histórica y que permite comprender y reducir los niveles de alienación que se producen, según Simondon, no por lo que Marx va a describir como la propiedad de los medios de producción, sino por el tipo de operación técnica que se desarrolla. Es decir, alienación para Simondon, para insistir con eso, no se va a ubicar en la propiedad o en las formas sociales, sino que él va a decir que eso va a estar ubicado en los conjuntos técnicos, y no es que va a negar esa alienación, sino que la va a minimizar frente a la nueva forma de alienación que se produce por la mala operación técnica. Y la tecnología, en tanto forma de comprensión y de vínculo y de acoplamiento humano-tecnológico, va a ser una reducción de la alienación. Eso lo vamos a ver en breve. Y lo que Hierl va a plantear, y que lo voy a revisar después también, es que en realidad ese momento, el momento simondoniano, tiene que ser revisado hoy, donde el objeto técnico perdió o pierde ese lugar central, ¿no? Insisto, estoy diciendo mal, el individuo técnico, no el objeto técnico. Pero también el objeto técnico, va a decir Hierl, y en realidad lo que va a ocurrir es que el individuo técnico va a dar lugar a una especie de ambientalismo, una tecnología del ambiente, es decir, de los contextos, ¿no? La tecnología ya no es más enfocada en individuos técnicos, sino que habrá, como Simondon ya prevía, una forma de tecnicidad, ¿no? Distribuida y ampliada en la cual vivimos, ¿no? Y por eso lo que va a plantear Hierl es que hay un cuarto enciclopedismo, que es el de las mediaciones, ¿no? Esa idea de la mediación técnica es lo que hoy constituiría el espacio privilegiado de pensamiento. Lo voy a tomar de nuevo. Esto está andando, a ver. Ahí vamos. Ahora, vuelvo a esto, ¿no? El siglo XIX va a dar cuenta de esto que ya mencioné, esta aparición de los individuos técnicos, con la máquina de vapor sobre todo, que curiosamente Watt llamaba la máquina universal, ¿no? Eso lo voy a retomar en términos de Turing. La máquina universal porque la máquina de Watt era una máquina que no tenía una función particular, ¿sí? Tenía un funcionamiento, y ese funcionamiento adquiría funciones que podían variar desde impulsar un tren o un telar, ¿sí? O sacar agua de algún lado, o en una mina, o lo que fuera. Es decir, una máquina que tenía un funcionamiento, pero que ese funcionamiento adquiría funciones específicas en los distintos contextos en que se usaba, ¿sí? Esa máquina, que entonces por primera vez no es un instrumento ni una herramienta, sino que porta herramientas, es la gran novedad del siglo XIX y lo que va a producir este posible antagonismo. Retomo acá, ¿no? esta mirada que va a ocurrir por ejemplo, los telares, ¿no? Y ahí en los telares de Jacquard se conjugan de pronto estas dos cuestiones de una manera drástica, ¿no? Por un lado, el telar de Jacquard va a ser la primera máquina programable, es decir, la primera máquina donde información y energía van a separarse, de acuerdo a lo que Simondon mismo plantea como uno de las tensiones, ¿no? En estos dos capítulos, de las tensiones que van a ocurrir en términos de la novedad de la informacionalización de las máquinas.
para Simondón va a estar como en la juntura entre, o en el momento de inflexión entre el cambio de las máquinas termodinámicas a las máquinas informacionales. Y como tal, para mí, es un pensamiento riquísimo y un pensamiento de entre épocas, digámoslo así, que ilumina una cantidad de los problemas que hasta hoy nos acompañan, ¿no? Por supuesto, viendo esta manera en que Simondón analizaba esta transición, permite revelar una cantidad de problemas que nos aquejan hoy, y yo creo que una reformulación de muchas de las preguntas de Simondón de ese momento son una de las mejores apuestas para entender el presente. ¿Por qué digo esto, no? Me enfoco primero acá y paso después al presente. En el siglo XIX, los telares estos que Jacquard, el industrial francés, va a tomar, que van a servir de inspiración también a Charles Babbage y a la creación de las primeras computadoras, o de la primera computadora que nunca se creó, pero que se diseñó por 1830, es decir, realmente al inicio del siglo XIX. En esos telares lo que Jacquard va a hacer es separar, por un lado, la energía necesaria para la producción de las telas, para el movimiento asociado, y la información de cómo se iba a abordar ese telar, de qué tipo de trama se producía. Esa trama iba a estar en un sistema primitivo pero eficaz, de una cinta, donde en esa cinta se indicaba por perforaciones de la cinta qué agujas pasaban en cada momento. Entonces, la cinta se movía por un lado, y la energía necesaria para el movimiento de las agujas por otro, y la cinta simplemente indicaba cuál iba a ser la trama que se bordaba en esa tela. Incluso el mismo Babbage disponía de una grabación, digámoslo así, de la cara de Jacquard, ¿no? La compró bordada por esos telares, ¿no? Entonces eran telares programables. La programación estaba dada por una codificación de la acción que el telar iba a hacer. Pero esos telares también produjeron un momento de enorme crisis, ¿no? Donde el vínculo de los tejedoras con la tecnología nueva fue un vínculo trunco, un vínculo que se rompió justamente porque, como bien dice Simondón, el capital se apropiaba de los conjuntos, ¿no? Mientras que los trabajadores, las trabajadoras, trabajaban con los elementos, y ese individuo técnico nuevo funcionó como antagonista con los tejedores, las tejedoras, y de hecho la imposición que hubo en Inglaterra en particular, donde fue el gran desarrollo de la industria textil de principios del siglo XIX, la imposición que se hizo fue brutal en la época victoriana, al punto que frente al conflicto de tejedores que decían en realidad que no se oponían a la tecnología, simplemente se oponían a la introducción, digamos, irreflexiva de la tecnología, y que producía peores trabajos y no se integraba a la forma de producción de ese momento. Hubo una rebelión de un tal Ned Ludd, que tampoco existió nunca, solo fue un nombre, se llamó la Revolución Ludita, y el término ludita hoy se sostiene como antitecnológico, de manera también errónea, por lo menos respecto a la historia. Pero la rebelión fue realmente aplastada por el nuevo capital, en conjunto con la monarquía en ese momento brutal de los victorianos, y de hecho introdujo una nueva pena de muerte en Inglaterra por destruir máquinas, ¿no? En ese momento. Al punto que no solo se introdujo una nueva pena de muerte por romper máquinas, sino además que fue el motivo por el cual se ejecutó más gente junta en toda la historia de Inglaterra, ¿no? A ese nivel, digamos, ese enclave extraño de política, tecnología, incluso una tecnología muy novedosa como la de Jacquard, es uno de los reales de la historia de la tecnología que requiere ser, me parece, pensado, ¿no? Hay un trabajo muy lindo de un filósofo argentino, que es Gruner, no, este es de Gruner, ¿de quién era el que lo escribe esto? No, perdón, nada que ver, de Christian Ferrer. Christian Ferrer, digo, ambos son libertarios en el sentido anarquista de la palabra, y
Christian Ferrer trabaja esta historia de la revolución ludita de manera muy, muy interesante. Pero bueno, lo dejaba solo para indicarnos este momento complejo de política, tecnología y cultura que ocurrió en ese momento, que voy a tomar 2 momentos más de eso para indicar un poco los desafíos que tenemos hoy, cómo Simondon nos ayuda a pensarlos. A ver cómo esto... Ahí está. Dice esto, o sea, la palabra humanismo es una palabra que yo siempre rechazo mucho porque remite a una exacerbación del humano que nos impide pensar muchas veces, ¿no? No soy el único, ni mucho menos, pero cómo Simondon usa la palabra humanismo es una forma muy particular. Y acá encontré, ¿no?, una cita de Simondon que creo que pone bien claro cómo se piensa Simondon como humanista, y que en realidad está bastante lejos del humanismo en el mal sentido que yo suelo identificar. Dice Simondon que todo enciclopedismo es un humanismo. Se entiende por humanismo la voluntad de llevar a un estatuto de libertad lo que fue alienado del ser humano, para que nada humano sea extraño al hombre. Pero este redescubrimiento de la realidad humana se puede operar en sentidos diferentes, y cada época recrea un humanismo que siempre es, en cierta medida, apropiado para las circunstancias, porque apunta al aspecto más grave de alienación que acarreo produce una civilización. Eso va a decir Simondon, tratando de pensar los distintos humanismos que quedan asociados a cada enciclopedismo que él planteaba, ¿no? Al del siglo, digamos, al del Renacimiento, al del siglo de las luces, y al actual cibernético. El ético, el técnico y el tecnológico, según Simondon, en estos capítulos. Creo que en ese sentido es muy interesante pensar en la clave que plantea Eric Hurl, cuál sería el enciclopedismo actual y cuál sería el humanismo o antihumanismo asociado. Por ejemplo, Jean-Pierre Dupuy, uno de los autores más interesantes respecto que recoge el pensamiento cibernético y lo pone en discusión en un libro muy lindo, no me acuerdo el nombre, o algo así como la mecanización de la mente, se llama el libro, The Mechanization of Mind en inglés, retoma esto, y en otro artículo va a hablar de una confusión que hay entre Heidegger y los heideggerianos, pero que obviamente está en diálogo con Simondon. Simondon, si bien omite en lo posible mencionar a Heidegger, por supuesto que discute a la luz o a la sombra de la pregunta por la técnica de Heidegger, y trata de invertir un poco lo que ya Heidegger invirtió, según Dupuy. Dupuy va a decir que en realidad para Heidegger la tecnociencia no es que se opone al humanismo, como dirán muchos heideggerianos después, sino que por el contrario lo que va a decir es una especie de hipóstasis del humanismo. El humanismo en tanto la mirada cartesiana del sujeto separado, ¿no? y que ese sujeto lo que busca es el dominio del mundo. Para Heidegger la tecnociencia es la consumación del humanismo, y por lo tanto él requiere encarna un antihumanismo según Dupuy, ¿no? Y la cibernética, en tanto, construye modelos calculables del mundo para extender el dominio humano, es el máximo exponente del pensamiento, del pensamiento humanista, ¿no? Y del pensamiento calculacional que va a identificar Heidegger con ese humanismo, ¿no? Y se pregunta a Dupuy si la cibernética fue digamos, el punto más alto de la metafísica humanista, como dice Heidegger, o el punto máximo de su deconstrucción, como muchos heideggerianos creen, ¿no? Se pregunta eso, y yo creo que ahí hay un enclave interesante que voy a tratar de dilucidar en breve. Bueno, no quiero abundar mucho, pero la cibernética, uno puede pensar en la primera cibernética, con McCulloch y Pitts y Norbert Wiener, pero también von Neumann y Shannon, que Simondon toma, ¿no? Y va a criticar, y va a hacer una crítica muy interesante de eso. O la segunda, de von Forster, Maturana y Varela, que va a encontrar también, pongo todas acá, que va a encontrar también en la bifurcación chilena de Cybersyn, de Stafford Beer y Fernando Flores, una consumación de la segunda cibernética, si se quiere, en clave política de nuevo, ¿no? Y de vuelta va a reaparecer doblemente este juego, ¿no? Un hiperhumanismo, si se quieren, en el proyecto
comunista democrático de Allende, ¿sí? Donde está Fourbier y Fernando Flores, ese Fernando Flores, el de aquel momento, ¿no? El Fernando Flores que fue ministro de Allende, van a interpretar como la posibilidad de construir sistemas del mundo, sistemas calculacionales, que de alguna manera favorezcan y permitan una toma de decisión y una construcción de un sistema de producción y un sistema político, sobre todo, de una democracia radical, digámoslo así, ¿no? Está presente ahí. Sin embargo, y esto solo lo menciono de nuevo, quizá en el mismo sentido de la incomprensión del ludismo, viene la incomprensión de Stafford Beer y de Flores y de Allende en los 70, cuando Stafford Beer vuelve a Inglaterra en el 71, en el momento de una... Bueno, nadie mejor que ustedes saben la crisis terrible que vivía el gobierno de Allende en ese momento, con la amenaza continua de toda la derecha y los militares en ese momento también, y de los Estados Unidos apoyando ese ataque al gobierno de Allende. Cuando Stafford Beer vuelve a Inglaterra buscando apoyo intelectual, por lo menos, al proyecto y al gobierno de Allende, lo que encuentra es una incomprensión de la izquierda europea, sobre todo inglesa, brutal, ¿no? En la cual veían en el modelo viable de Cybersyn, que proponía Stafford Beer, una especie de distopía orwelliana, ¿no? de control, cuando en realidad lo que se proponía era todo lo contrario, ¿no? Esa desconfianza y esa incomprensión de vuelta de qué significaba ese modelo es uno de los problemas que seguimos teniendo, ¿no? Creo que este hiato entre cultura y técnica que Simondon ya denuncia y que trata de elaborar, y que tiene que ver para mí de vuelta con esta posibilidad de pensar en qué nivel de agregación del objeto técnico estamos pensando, no consigue superar los prejuicios y, bueno, y termina como termina, ¿no? La caída de Allende y la pérdida completa del proyecto Cybersyn o 5 bueno, y de alguna manera una oportunidad histórica perdida de nuevo. Pero bueno, también esas tres bifurcaciones, Simondon, la soviética y postsoviética, que tampoco fue, como suponían los ingleses en ese momento, una bifurcación asociada al control stalinista. Por el contrario, Valentin Turchin, pero también una cibernética que llega hasta hoy, ¿no? que aparece, ¿no? Hoy toda una escuela soviética o postsoviética que plantea una idea de tercera cibernética, en la misma clave que Earl, pero sin mucho contacto con ella, ¿no? Es decir, la cibernética de los grupos sociales, la cibernética de las mediaciones. Por ahí la cibernética soviética actual está más soviética, ya no más, rusa actual, está asociada a un pensamiento más colectivista, curiosamente, que tecnológico, mientras que la de Earl pone más fuerza en la mediación, y la de Turchin en la reflexividad al interior de los propios sistemas calculacionales. Habría mucho para decir de esto y lo estamos elaborando con varios y varias compañeras que estamos trabajando hoy, pero tiene que ver con la posibilidad de esta cuarto enciclopedismo que estamos pensando. Lo voy a dejar por ahora y avanzo. No voy a seguir con esto por ahora, pero quiero volver un poco, quizás después vuelva a eso, pero quiero volver ahora a algunas de las ideas de Simondon en estos capítulos, ¿no? No quería olvidarme de eso, ¿no? Simondon va a plantear, esto para mí es uno de los momentos que iluminan las preguntas de Simondon y las preguntas de hoy, ¿no? Y me enfoqué en 3 o 4 cuestiones de las más discutibles de esos capítulos. Va a decir Simondon esto, ¿no? Va a tomar toda una sección del segundo capítulo de la segunda parte, que va a hablar de la memoria humana y la memoria del viviente, ¿no? Va a estar con ese acoplamiento humano-no humano ahí. Y va a decir esto que es fechado, es muy de esa época, pero que para mí pone de manifiesto una de las preguntas más importantes para hacerse hoy. Dice Simondon, la memoria humana recibe contenidos que tienen un poder de forma, en el sentido de que se recubren ellos mismos, se agrupan, como si la experiencia adquirida sirviera de código a nuevas adquisiciones para interpretarlas y fijarlas.
el contenido se convierte en codificación, ¿no? En el hombre y más generalmente en lo viviente. Mientras que en la máquina, codificación y contenido permanecen separados como condición y condicionado. Un contenido introducido en la memoria humana se plantea y toma forma sobre los contenidos anteriores. Lo viviente es aquello en lo cual lo a posteriori se convierte en a priori. La memoria es la función a través de la cual los a posteriori se convierten en a priori. ¿Sí? Una frase maravillosa para mí de Simondon, errónea hoy si se quiere, pero que da cuenta de un momento del desarrollo cibernético, ¿no? Un momento en el cual la memoria maquínica, una memoria, según Simondon, homogénea, ¿no? Sin esa capacidad de poder, en términos, por ejemplo, stiglerianos, sin poder generar protensiones. Eran retenciones, pero que no podían, que estaban como fijas, ¿no? En una estructuración particular que no podía cambiarse, ¿no? Lo va a decir después Simondon también, no sé si está ahora... bueno, no está ahí, pero ahí después me lo veo de nuevo. Pero hoy no es así, digamos. Creo que la gran transformación del siglo XXI, digámoslo así, es que los sistemas de aprendizaje maquínico, por ejemplo, más allá de todo lo que yo desprecio esos sistemas por malos en muchos sentidos, por mal programados y todas esas cosas, efectivamente consiguen algo que una novedad, pero que ya Turing lo escribió en el 47, ¿no? Lo decía tal cual, con máquinas que son capaces de convertirlo a posteriori en a priori también. El machine learning lo que hace es, a partir de una cantidad enorme de datos, consigue producir clasificadores capaces de reconocer nuevos datos que aún no han llegado. Es decir, un poco esto que Simondon ubicaba en el viviente o el humano, y que hoy en día una parte se ha desplazado también a los sistemas computacionales. Es decir, de todos modos yo creería que ese vínculo, ese acoplamiento que Simondon va a trabajar en estos capítulos entre humano y tecnicidad, o objeto técnico o individuo técnico, se ha desplazado, pero sigue estando, o sea, sigue siendo pensable ese vínculo. Me parece que es muy interesante reciclar o retomar los gestos de Simondon en este trabajo para ver justamente continuidades y discontinuidades, porque nos permiten ver de mucho mejor manera el sistema técnico actual y los desafíos que eso implica. En particular también porque eso que Simondon denuncia al principio del libro, de que ese hiato entre cultura y técnica, ¿no? Que viene del siglo XIX, pero que sigue estando en el siglo XX, y que no se resuelve, pese a todos sus esfuerzos pedagógicos, filosóficos y conceptuales para resolver, no se resuelve, hoy sigue estando, pero más oculto, y con una evolución de la tecnología acelerada que hace que ese hiato se vuelva peligroso, cada vez más riesgoso. Lo voy a retomar en breve. Sigo citando a Simondon, ¿no? Esto viene a colación de lo que dije antes, ¿no? El trabajo posee la inteligencia de los elementos, el capital posee la inteligencia de los conjuntos. Pero no será reuniendo la inteligencia de los elementos y la inteligencia de los conjuntos como se puede hacer la inteligencia del ser intermediario y no mixto, que es el individuo técnico. De nuevo, habría que reformular esto en clave no ya del individuo técnico como central, sino del ambiente técnico como central en la cuarta enciclopedismo. Elemento y individuo conjunto se siguen en una línea temporal. El hombre del elemento está retrasado con respecto al individuo, pero el hombre de los conjuntos, que no ha incluido al individuo, no está adelantado en relación con el individuo. Intenta apresar al individuo técnico presente en una estructura de conjunto que proviene del pasado. Una descripción que para mí sigue aplicándose a gran parte del pensamiento tecnopolítico del presente. El acoplamiento del hombre a la máquina comienza a existir a partir del momento en que se puede descubrir una codificación común de las dos memorias, a fin de que se pueda realizar una convertibilidad parcial de una en la otra, para que sea posible una sinergia. Esto le voy a agregar cada vez que discuto estas cosas en distintos contextos, suele ocurrir, ¿no? Suele surgir una especie de pregunta, o sea, el antagonismo que Simondon describe entre individuos técnicos y humanos sigue estando de manera recargada en el presente, ¿no? Es decir, frente a la inteligencia artificial, inclusive estos algoritmos, como digo, torpes de machine learning, suele ocurrir una especie de pregunta existencial, ¿no? De hecho, el otro día en
en un curso, en una discusión, volvía a aparecer eso, ¿no? Que si hay realmente una amenaza existencial. Yo no lo creo para nada, pero después lo podemos dialogar. Pero efectivamente suele aparecer este problema, ¿no? Y el problema va a aparecer acerca de esta necesidad de este vínculo, esta codificación, ¿no? Común a las dos memorias, a la memoria del viviente, a la memoria humana y a la memoria maquínica. Y eso sigue estando hoy presente en Machine Learning, en el sentido de que el vínculo entre distintos algoritmos de Machine Learning parece imposible porque la codificación es opaca, es oscura, es decir, cómo se representa información en esos programas derivados de un programa de aprendizaje, entrenamiento, ¿no? El Machine Learning tiene un programa de entrenamiento que genera como salida otro programa. Es un momento de metaprogramación, pero ese programa generado representa la información de una manera opaca, incomprensible aún para los mismos diseñadores de los programas. Eso también, y lo dejo dicho acá, después lo discutimos, pero eso también cuestiona en qué sentido los que manejan las grandes empresas tecnológicas, que son claramente quienes condicionan y manejan estratégicamente el sistema de mediación actual algorítmica, también para ellos mismos no es transparente ese panóptico que han creado. Es decir, tampoco entienden, ¿no? Lo usan con una especie de privilegio, pero no es que lo entiendan, porque esa codificación sigue siendo opaca. Pero bueno, pero de todos modos está desplazado eso. Yo lo ubico siempre en esta frase que para mí fue escrita en los años 80 por Edward Dijkstra, uno de los informáticos más prolíficos y creativos que hubo, que falleció a principios de este siglo, y dice Dijkstra una frase que para mí sigue siendo valiosa, dice que la ciencia y la computación, pero no solo la ciencia y la computación, creo que todos los vínculos amplios computacionales que hay hoy, y siempre será, dice Dijkstra, o siempre tendrá que ver con el interjuego entre la manipulación mecanizada de símbolos y la manipulación humana de símbolos, usualmente referidos como computación y programación respectivamente. Yo creo que eso se desplaza porque la programación siempre fue en parte mecanizada también, o digámoslo de otra manera, ese humano que manipula símbolos no los manipula, ¿no? Pelado, ¿no? O como va a decir Dennett, no se puede pensar con el cerebro pelado, ¿no? Pensamos con andamiajes externos también, culturales y materiales. Entonces, pero bueno, esa frontera, así como Simondon lo ponía, sigue siendo esa membrana, si se quiere, que separa la manipulación, o que integra, digámoslo así, la manipulación mecánica y la manipulación humana de símbolos, sigue siendo y siempre seguirá siendo el lugar estratégico de vinculación. La programación, ¿no? La ciencia y la computación, pero que hoy tiene muchas formas diversas y que requiere formas diversas, para mí sigue siendo el lugar donde eso ocurre, donde esa creación ocurre. Bueno, esto va a decir de vuelta Simondon, y estas frases para mí de vuelta son frases de otro tiempo, que hoy hay que relativizar, pero que siguen indicando algo importante. Dice, existe algo viviente en un conjunto técnico, y la función integradora de la vida solo puede ser asegurada por seres humanos. El ser humano tiene la capacidad de comprender el funcionamiento de la máquina, por una parte, y de vivir por la otra. Se puede hablar de vida técnica como aquello que realiza en el hombre esta puesta en relación de las dos funciones. Para mí, esta frase, más allá de que se desplazó una cantidad de cosas, sigue siendo válida. Frente al Machine Learning, cuando me preguntaban el otro día, bueno, pero entonces hay un riesgo existencial, esos nuevos seres cognitivos reemplazan la cognición humana. Yo lo que tenía a decir es, los humanos tienen la capacidad de integrar registros completamente, de órdenes de magnitud completamente diversos, ¿no? En clave simondoniana, es decir, vivimos o viven y piensan, y nada, esa capacidad de integrar registros muy diversos y poder de alguna manera, mal o bien, vincularlos, es una capacidad humana que, si se integra con la capacidad actual del Machine Learning de, en un registro dado, producir clasificadores mucho más efectivos y encontrar correlaciones invisibles a la percepción humana, extendiendo esa percepción de una manera
novedosa, realmente permite, junta eso mejor de dos formas de cognición o de existencia, me parece a mí. Entonces, por ahí, por ese lado, me parece que esto sigue siendo desplazado en sus funciones porque han cambiado, sigue siendo uno de los puntos claves para mí para entender esos vínculos. También dice esto Simondon, que también ha cambiado: la relación analógica entre la máquina y el hombre no está en el nivel de los funcionamientos corporales. La máquina no se alimenta ni percibe, no descansa, y la lectura cibernética explota falsamente una apariencia de analogía. Suscribo completamente eso, ¿no? Esa crítica específica, inclusive al título del libro de Wiener, ¿no? Que habla de humanos, máquinas y animales, ¿no? Me parece perfecta. De hecho, la verdadera relación analógica se da entre el funcionamiento mental del hombre y el funcionamiento físico de la máquina. También me parece perfecto, hay una analogía ahí, una manera de integración entre esas dos cosas, que es, y que no sé si Simondon lo veía tan claramente en ese momento, pero que no es unidireccional, ¿no? Es a la vez que hay, en términos de Stigler de nuevo, a la vez que hay exteriorización, hay introyección, ¿no? A la vez que hay una manera en la cual se diseña y se crea nuevas formas maquínicas, también se introyectan y se incorporan esas maneras en el pensamiento humano. De alguna manera, Stigler va a decir que es la introyección lo que crea el interior y no al revés, ¿no? No había un interior humano, sino que había un exterior instrumental, y eso crea una interioridad humana. Este autor, Hansen, actual, estoy tratando también como de mostrar, además de la de Herl y de la de Stigler, que ya mencioné, algunas otras extrapolaciones de lo que Simondon, de cómo Simondon es pensado hoy. Mark Hansen en particular va a trabajar mucho la noción de individuación y de cómo la individuación actual no solo preserva, no solo trabaja sobre el vínculo entre el individuo y su entorno, sino también entre el individuo y lo preindividual. Y va a jugar con eso de una manera muy, muy rica para mí, pero va a decir esto también en ese mismo trabajo, donde va a indicar que lo que hoy enfrentamos, y de vuelta para pensar la cuarta enciclopedia, ¿no?, es la distribución técnica de la cognición y la percepción, yo agregaría también de la agencia, como una manera de entender los acoplamientos complejos entre humanos y máquinas, que son típicos de nuestro mundo contemporáneo, pero que de hecho han sido parte siempre de la tecnogénesis desde el origen del humano. Pero claro, cuando se ambientaliza la técnica y se vuelve ubicua, y cuando esa técnica evoluciona en una dinámica y una velocidad que va cada vez acelerándose y que no está de acuerdo a la evolución ni de la cognición ni de la organización social, bueno, eso produce desacoplamientos que hay que revisar, y para mí el desafío está en este lugar, digamos, ¿no? Y voy a terminar con estas dos frases de Simondon. Ya pasaron casi como los 40 minutos que teníamos, entonces voy a solo mencionar lo que sigue, pero quiero dar estas dos que tienen para mí, de nuevo, que ser revisadas. La resolución de los verdaderos problemas es una función vital que supone un modo de acción recurrente que no puede existir en una máquina. La recurrencia del porvenir sobre el presente, de lo virtual sobre lo actual. No existe verdadero virtual para una máquina. La máquina no puede reformar sus formas para resolver un problema. Hoy esto es claramente falso, ¿no? Para bien o para mal. Entonces requiere ser repensado, ¿no? Me parece. Y esto otro también: el hombre, como testigo de las máquinas, es responsable de su relación. La máquina individual representa al hombre, pero el hombre representa al conjunto de las máquinas. Porque no existe una máquina de todas las máquinas, mientras que puede haber un pensamiento que apunte a todas las máquinas. Sí, la máquina universal de Turing es la máquina de todas las máquinas, y el mecanismo post-Turing es un mecanismo capaz de dar cuenta de cualquier mecanismo posible, digamos, ¿no? Eso me parece, estas dos frases que de alguna manera sí están fechadas y requieren ser repensadas, me parece que, al contrario de lo que uno podría pensar, revitaliza el pensamiento simondoniano, ¿no? Revitaliza su esquema conceptual y su manera de pensar una tecnología no instrumentalmente, ¿no?, como finalmente Heidegger va a hacer, sino por el contrario, constitutiva de lo mejor del humano y
no quiero usar la palabra humanismo, pero retomando la de Simondón, de qué sería, ¿no? El humanismo del siglo XXI, ¿no? O de qué sería para mí no el humanismo, sino la desautomatización, los proyectos emancipatorios del siglo XXI en el marco de las tecnologías ambientalizadas, digámoslo así. O de, si se quiere, también, Simondón también lo previó eso, en el concepto de alagmática, ¿no? De una cibernética general, no ya asociada a los individuos técnicos, sino una forma de tecnicidad que de alguna manera se encarna en la propia constitución del humano. Bueno, eso básicamente lo quería decir. Después hablaba de software y esas cosas, pero esto más que nada refiere al primer capítulo y a cómo es necesario revisar todo el esquema simondoniano de elemento, individuo y conjunto, o red, también como en otro de los libros de Simondón, para pensar, ¿no?, algún tipo de estas cosas. Pero bueno, no lo voy a seguir ahora y lo voy a dejar para charlar si hace falta, digo. Esa es un poco la exposición de algunas de mis ideas respecto a esos capítulos, que son realmente, siguen siendo una lectura muy rica, aún con los anacronismos que implican. Muchas gracias, Javier. Yo creo que estuvo muy interesante. Creo que hay varias ideas que pueden ser discutidas. Lo que tenemos ahora que hacer entonces es abrir la palabra a quien quiera realizar un comentario, una pregunta, ya sea del texto, de manera abierta entonces, o si no, una pregunta directa tal vez a Javier, de lo que la idea que él presentó. Pues levantar la manito y le doy la palabra. Andreas, dale nomás. Está en mute el audio, no se te escucha. Caramba, todavía no me acostumbro, ya, gracias. Bueno, lo que Javier dijo al final, yo creo que no queda otra que preguntarle inmediatamente, ¿por qué eso de claramente falso? En lo que se refiere a las posibilidades del ser humano de tener presente un porvenir, no un futuro, pero un porvenir. Ya sabemos que ahí se entiende una cierta diferencia entre eso, y que me sigue pareciendo que eso la máquina no lo puede hacer realmente. O sea, bueno, claro, se puede simular cosas de ese tipo, pero yo creo que está lejos de poder hacerlo. Entonces, me pareció como un poco desafiante eso que dijiste tú, claramente falso. Sí, está bien. Ahí voy a buscar la cita bien, trato de reelaborarlo, sí. No, lo que es claramente falso para mí es que las máquinas no puedan cambiar su forma para resolver un problema. Sí pueden, digamos, ¿no? Y está mostrado que pueden. ¿Sí? Quiero decir, el aprendizaje maquínico es una forma torpe de hacerlo, pero es una forma de hacerlo. Es decir, son capaces de aprender a partir de sus propios errores. Sí puede, digo, lo cual para mí simplemente desplaza, o sea, no, me parece que sí comparto eso otro que decís respecto de que el pensamiento de un porvenir es algo que está asociado a esa humanidad que puede ser, digamos, ¿no? Y esta humanidad que es hoy en vínculo con esos sistemas. Es más, creo que cuando ese vínculo se produce un extrañamiento, una alienación, es cuando peor se piensa. Cuando mejor se piensa es cuando se puede entender, ¿no?, esos sistemas nuevos, esta novedad importante de los programas que son capaces hoy de cambiar sus propias reglas y de aprender de sus propias dificultades. Turing, hay un artículo del 47 donde él describe que eso es una posibilidad concreta, ¿no? O sea, inclusive mucho antes de que siquiera se planteara el proyecto de la inteligencia artificial, ¿no? Ya Turing lo veía con la claridad que lo caracteriza en todo, digamos, ¿no? Inclusive antes de que Simondon escribiera, ¿no? Estamos hablando, 47. Que las máquinas son capaces, los programas son capaces de cambiar eso. Si uno lee todos esos dos capítulos de Simondon, va a ver que todo el tiempo hay un problema que yo suscribo y que es muy importante, entre automatismo e indeterminación, ¿no? Esa tensión entre el automatismo o sea, para Simondon la perfección técnica está dada por la indeterminación, mientras que el autómata, que él dice, esa fascinación con el autómata es un error. Comparto esas dos miradas. Ahora, entre indeterminación y sistema técnico,
él a veces va a decir que, bueno, el sistema técnico es solo una cuestión de forma, está diseñado de una manera y ya una vez que está diseñado no puede cambiar de forma. Bueno, eso es propio de unas máquinas que no son las actuales, que sí pueden cambiar de forma, ¿no? Es la gran transformación. ¿Por qué? Porque el código, que es una forma de la materialidad, los programas, él dice inclusive que en algún momento habla de la máquina calculadora y que tiene que ser programada. Pero para Simondon, cuando dice eso, el programa es algo muy diferente de los datos que va a usar, ¿no? Tiene esa mirada todavía de Babbage, ¿no? De que, es más, para él el programa era una configuración de los sistemas materiales de esa calculadora, ¿no? Mientras que los datos son algo que, eso que va a procesar o sea, la información va a ser otra cosa para Simondon ahí. Para mí el tema fundamental es poder asumir que Turing lo hace y que después se pierde y vuelve hoy, que los programas son datos como cualquiera otros, ¿sí? Inclusive cuando se habla de datificación o de Big Data o lo que sea, hay que reconocer que los programas también son datos y son tan modificables y tan analizables por otros sistemas, o lo mejor de todo, por combinaciones, acoplamientos humanos y no humanos, como cualquier otro dato, y tan transformables como eso. Esa novedad que abre a un universo de posibilidades técnicas, cognitivas y políticas, es el enclave en que estamos hoy, me parece. Desde ese lugar que digo que las máquinas sí pueden aprender, sí pueden cambiar para resolver un problema, ¿sí? Y eso nos pone como humanos, o como humanos vinculados con las máquinas, en otros desafíos, que son cómo constituirse con esas máquinas que sí pueden hacer eso, y cómo constituir procesos de subjetivación, procesos políticos y procesos cognitivos que puedan dar cuenta de eso. No sé si eso responde más o menos a tu duda. En todo caso. Yo creo que dejo la pelota. Ahora viene Luis y luego Diego. Dale nomás, Luis. Luis, se te escucha muy bajo. No, no se te escucha. Ya seguimos. Diego, mientras tanto, y Claro, eso. Luis, de repente escríbelo. Dale, Diego. Tampoco sé. Estamos con ¿Soy un yo o problema. no? ¿Será un problema nuestro, un problema del Zoom? Andrés se le escuchaba muy bien, pero... Andrés se le escuchaba bien. A ver, Marcelo, a ver. Probemos todo a ver si. Díganme que Marcelo, me escuchan. ¿Me si te escuchan? escuchamos perfecto. Ya, Ah, perfecto. dale, Marcelo. Eh, bueno, parto por agradecerte la mirada y la perspectiva que le has dado a los dos capítulos. Y me aparece la inquietud. O sea, no sabía que hoy íbamos a pasar a los telares y los telares con el fuego y con Babbage son como una vinculación casi directa ya. Y ahí, a mí lo que me sorprende siempre porque cómo se vincula el humano con la máquina, porque por lo general, o dentro del devenir, de lo obvio, ya ok, los humanos generamos máquinas, o generamos procedimientos, o lo que sea, pero nunca, se toca poco la otra parte, en cómo la máquina va cambiando al humano. Yo creo que en eso, y creo que lo pasaste por encima en algún momento, acerca de cómo la máquina va generando o gatillando también procesos políticos. Estoy pensando, por ejemplo, revolución industrial y formación de partidos políticos, movimientos obreros, desde tensiones incluso, o desde marginaciones, exclusiones, abusos, lo que fuera. Estoy pensando, no sé, salitrera, guerra, etcétera, en el caso de Chile, por ejemplo. Y cómo en ese momento logra, por ejemplo, coordinaciones humanas, y a la inversa, hoy, cómo la misma técnica logra, por ejemplo, no sé, a través del advenimiento de las redes o lo que sea,
el rompimiento de esa intermediación que significa, por ejemplo, los partidos políticos, y la capacidad de cada uno de nosotros, por ejemplo, de convertirnos a través de la propia tecnología en nuestro propio diputado, senador, congresista, lo que fuera, sin intermediación necesaria. Hoy estaba viendo en lo que tú señalaste también de esto del proceso constituyente, cómo ya abrieron, antes de que empiece nada, ya estaba abierto a todos en esa casa de vidrio llamada YouTube, estaba viendo cómo se estaban poniendo de acuerdo algunos de los constituyentes, etcétera, etcétera. Entonces, cómo nuevamente a través de la técnica se dispone o se capacita o se abre esa posibilidad de desintermediación de entidades formales, como los partidos, por ejemplo, que probablemente van a tener el mismo devenir de los medios de comunicación o de los diarios en papel o lo que sea, de todo aquel que quiso o que tenía su rol en el siglo XX como mediador, la técnica finalmente lo desplaza. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión interesante en cuanto de cómo se transforma también el neoludismo y cuáles son los nuevos telares y las nuevas quemas que se vendrán. Y dejo como la pregunta que me parece como la angustiante, ¿no? Siempre dentro de una de este Nostradamus que tenemos ahora, Ray Kurzweil, en donde nos tira que se vendrá todo esto de la singularidad, en donde él no sabe cómo, pero de alguna forma se va a unir el humano a la máquina. Entonces, ¿qué pasará cuando esa integración supuestamente pase? ¿Qué es lo que iremos a quemar? Y cuáles son las oportunidades también que nos traerá como el telar también. O sea, pudimos cubrir gente pudo dejar de tener frío. Entonces también cómo esa tensión permanente entre el humano, entre la máquina y entre el proceso político que va generando esa acción de roce, creo que nos abre una interesante mirada de Simondon también. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Javier, ¿prefieres juntarla o ir respondiendo una a una? Lo mismo, yo, si quieren, hago un breve comentario, Marcelo, muy interesante lo que comentás, comparto toda esa mirada. Yo no creo que haya, primera cosa, la singularidad me parece una pavada. Es decir, pensar que hay un momento de integración con las máquinas, siempre estuvimos integrados con las máquinas. Hubo con la tecnología al menos, ¿no? No es que habrá un cambio en eso. Y que las máquinas de alguna manera cobren conciencia, también es una tontería, porque es un antropomorfismo, digamos, nada más. Pensar que la conciencia humana es paradigma de algo, o que la cognición humana lo es. No lo es, yo creo que hay ¿cómo diríamos? Un paisaje de forma de cognición, de la cual la humana es un ejemplo, con algunas particularidades, y hay otras formas, y eso, lo interesante es cómo se combina esa forma de cognición para producir mejores formas, mejores vínculos. En ese sentido, yo creo que el tema de los partidos políticos es una pregunta súper interesante que requeriría todo un trabajo que no podría ser ahora, pero me parece muy interesante, que tiene que ver con cómo se transforman las mediaciones en sí, ¿no? Y más vale que eso que requiere un análisis histórico, cultural y político mismo, que está en curso. Yo no creo que... Si algo creo, o sea, no sé bien cuál es el futuro de eso ni cómo va a ser, pero si algo creo es que ya cada vez menos va a haber miradas generales, ¿no? Así como el marxismo fue una especie de explicación del todo, y lo que tenemos son ¿cómo lo llaman en alemán? Las Weltanschauungs, ¿no? Las miradas del mundo. Yo creo que cada vez hay menos de eso, o son menos efectivas. Lo que hay es más una mirada de los gradientes de transformación, y hay que poder mirar eso. Mirar, o como decía Lenin, ¿no? Con el material realmente existente, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y me parece que en eso el neoliberalismo fue una tecnología de la gubernamentalidad, de establecer condiciones para que la política fluya o el poder fluya de determinada manera. Hay que trabajar sobre esas condiciones para mí. Y ahí es donde los partidos políticos serán o no. Yo soy secretario general de un sindicato, ¿no? Trabajo en un sindicato. Si se quiere una institución también medieval y que también está condicionada o en discusión. Pero bueno, si estas instituciones van a atravesar esta noche de los tiempos o van a reconstruirse, es toda una discusión que hay que darse, y no van a ser obviamente los mismos, ni los partidos ni
ni los sindicatos, ni las universidades, ni las escuelas. Ya no son los mismos, y entonces poder pensar y orientar para que eso abra posibilidades emancipatorias, de igualdad y de creación o no, es el gran desafío para mí. Ya sé que no respondí a lo que decía, pero bueno, por lo menos dejo dicho por dónde creo que se responde. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Marcelo, por la pregunta. Yo sé que está Claudio y está Renzo, pero antes de eso quería leer la pregunta que tenía Diego y Luis, luego pasamos a ustedes. ¿Les parece? Bacán. Bueno, Diego, Javier preguntaba, bueno, más que todo, la duda de él iba en que si en realidad el Machine Learning, ¿no?, puede ser enmarcado dentro de la noción de sincronización entre máquinas y los espacios de apertura y cierre que tienen las máquinas en su funcionamiento. Esa es la pregunta de Diego. Y Luis pregunta, bueno, comenta, ¿no?, que dice, me parece que es interesante cómo aparece la cuestión de la memoria, o incluso del Pharmacon contra Stigler, ¿no?, en estos pasajes, en los que se habla del acoplamiento humano-máquina como dependiendo de una distinción clara entre forma e información. Me parece que a pesar del Machine Learning, perdón, de la capacidad del código para actuar sobre su diagrama de flujo, programa, sigue siendo necesario el papel del director de orquesta del humano, supongo, precisamente para que esos funcionamientos no sean cajas negras y se siga avanzando en el proceso de proletarización y estupidización de la que hablaba Stigler. Javier, ¿quieres darle con esos dos primero? Sí, perfecto, perfecto. Luego pasamos a Claudio y Renzo. Dale, muy buenas preguntas y muy precisas, y van a uno de los núcleos actuales, digamos, ¿no? Yo lo que creo, yo no sé si puedo responder a las preguntas específicamente, pero yo creo lo siguiente. Primera cosa, el Machine Learning es una técnica por primera vez, que por primera vez pone de manifiesto una propiedad que Turing ya dice, ¿no? Turing y después entre los años 30 y la década del 30 y del 40, aparece una cantidad de teoremas que hablan de la computación y que ponen clarísimo alcance y límites. Voy a contar este teorema, así, perdón por la especificidad matemática, pero el teorema de Rice. ¿Qué dice Rice? Dice lo siguiente: ninguna propiedad de comportamiento de un programa, ¿no?, puede ser deducida, básicamente. Puede ser demostrada por otro programa. O lo que es lo mismo, por cualquier método. No hay ningún método para saber qué va a ser un programa. Es decir, todo programa en sí es opaco. Aunque conociendo el código, conociendo los datos, ¿no? El halting problem de Turing, que demuestra el 36, dice eso. Yo conozco el programa, conozco los datos, conozco el funcionamiento de la máquina, y sin embargo, no sé qué va a pasar con ese programa y esos datos. Si va a seguir infinitamente o si va a terminar. Esa opacidad de algo completamente visible, o sea, es visible todo el mecanismo, es visible todos los datos, y sin embargo no puedo saber qué va a hacer. Y agrego, no es que no pueda saber otra computadora, no hay ningún método para saberlo. No es que alguna intuición que me va a permitir saberlo, es una tontería más. O sea, es imposible ya poder predecir lo que hacen esas máquinas. Y el Machine Learning es la primera tecnología que usa eso de manera práctica. No es que use eso, es una consecuencia de eso de su tecnología. Es decir, tengo un programa, toma datos de algún formato determinado, datos producidos por humanos en general, datos que tienen su historia, ¿sí?, todo eso mismo. Y de esos datos genera otro programa. Ese nuevo programa es una caja negra, pero que si la abro, lo que voy a ver adentro es más caja negra, ¿no?, posiblemente. Es esa, ¿no?, ese que saca la máscara y es igual. Bueno, abro las cajas negras y va a haber cajas negras adentro, también incomprensibles. Pero eso es muy interesante, porque eso implica también que no existe el panóptico como tal. Unos amigos tradujimos ahí en la revista La Fuga el nooscopio, ¿no?, un artículo de Pasquinelli y Joller que justamente plantea cómo el Machine Learning es una especie de lente que expande la percepción del conocimiento. Por eso nooscopio, ¿no?, una especie de lente del conocimiento. Permite ver, y también, como dicen ellos, y comparto, pero también distorsiona esa mirada sobre el mundo, ¿no? Esa mirada que por un lado muestra y por otro lado distorsiona, pero muestra cosas que si no son invisibles. Básicamente correlaciones entre cosas, ¿sí? El gran desafío político actual es cómo esas correlaciones, esa estupidización que se produce por la pérdida de una comprensión de lo que estamos viendo, afectan de manera, bueno,
las consecuencias las conocemos todos, ¿no? De manera bastante fuerte, el discurso político, la comprensión del mundo, genera neooscurantismo cuando podría ser todo lo contrario, ¿no? En ese enclave estamos, y ese es lo más difícil que tenemos que pensar hoy, ¿no? Y sí, digo, el machine learning hoy, como bien dicen Pascual y yo, también suscribo a eso, efectivamente es una especie de, o sea, pone a los humanos a trabajar para producir sistemas, digamos, ¿no? Es decir, el vínculo, y que Simondon también lo describe eso en estos capítulos, ¿no? Cómo se vincula humanos y computadoras y programas, hoy por hoy, para estos sistemas, es fundamental la tarea humana, es casi más fundamental que la tarea algorítmica, ¿no? Pero eso no es necesariamente el futuro así. Es más, ese tipo de vínculo donde lo humano es más importante que lo algorítmico, termina siendo, sobre todo, bastante estupidizador, ¿no? Porque lo que saca de los humanos es lo peor que tienen, digamos, ¿no? Tanto para producir como para recibir los productos. Yo creo que al revés, cuanto más podamos delegar en el proceso maquínico de manera inteligente, mejor va a ser el vínculo y más desalienado y menos estupidizado en los términos de Stigler. Stigler, curiosamente, frente a la estupidización y la pérdida de libido, ¿no? La economía lineal que él va a hablar, plantea que el software libre es una alternativa interesante y de incipiente terapéutica del problema de la pérdida del pensamiento en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque permite una afectividad, digamos, con lo que uno produce, ¿no? Algo que va más allá de lo monetarizable. Pero más allá de eso también permite un vínculo desalienado con el objeto técnico. Pero por supuesto, nada de eso impide o nada de eso afecta que los programas siguen siendo inescrutables. Claudio, y luego Renzo, por favor. Claudio está sin Gracias. micrófono, creo. Gracias, sí. Ahora está bien. Recién me di cuenta. Oye, yo quería hacer una suerte de pregunta también por esta afirmación tuya que me parece súper, ¿cómo decirlo? Es decir, súper relevante, digamos, porque tiene que ver con cómo interpretamos la lectura de Simondon, digamos, esta idea de si Simondon realmente estaba consciente o no de que pudiera venir una etapa en que hayan máquinas que aprenden, ¿sí? Es decir, la idea de aprendizaje es harto más antigua en el medio, digamos, tecnológico, y Simondon estaba súper consciente. Él habla de cibernética, fíjate que la noción de homeostasis es de los años 30 de Cannon, y luego es una noción crucial en la cibernética, ¿sí? Es decir, si uno mira el software, no el software, pero si uno mira de hecho no era software, la maquinaria técnica, que es un radar, ¿sí? Es aprendizaje de máquina. Eso es una máquina que va aprendiendo cómo seguir el objeto y eso es anterior a la computación. Entonces, a mí me sorprende un poco que Stigler no estuviera consciente de eso, no supiera de eso, ¿sí? De hecho, él estaba muy metido, estaba muy consciente de todo el ambiente de la cibernética. Me da la impresión, digo, no solo porque aparece muchas veces citado el tema cibernético, sino que además él estuvo en un coloquio cibernética con Wiener, con otra gente. Entonces, quería como no poner en duda esta cosa, pero quizás tensionar un poco la afirmación esa, ¿sí? Particularmente porque el Machine Learning no es más que aprendizaje, no es más que un software un poquito más inteligente que lo anterior. Digamos, uno podría considerar lo que es un debugging automático finito, nada más, digamos, ¿sí? No es más que eso, es decir, no hace nada nuevo. Ahora, con la masividad que lo hace, parece mágico, ¿sí? Pero no es nada, no tiene ninguna novedad. Cualquier algoritmo de redes neuronales hoy día no se maneja solo. Uno sabe qué va a aprender, ¿sí? Uno sabe, incluso regula qué va a aprender, así que da lo mismo, el aprendizaje pasa a ser un elemento más. Pero no hay un aprendizaje, es decir,
digamos de otra manera, en matemática, cualquier función recursiva aprende de los datos anteriores, ¿sí? Esa es la definición de función recursiva. Entonces, que Stigler no haya sabido eso, como que no sé, me produce duda, ¿sí? Y te lo pregunto. Simondon, Perdón, Simondon, sí. Y te lo pregunto porque el leer en una u otra dirección a Simondon con respecto a este motivo es distinto, ¿sí? No es que yo tenga la certeza de una u otra, pero por eso te lo pregunto un poquito a modo de provocación respecto de esta afirmación que haces tú. Perfecto la pregunta y perfecto la evaluación, lo comparto. Los algoritmos Machine Learning yo lo describo como minimización de funciones en espacios vectoriales espurios. Encima, porque son espurios, son generados de maneras ridículas, ¿no? Donde no sé, el sexo y la cantidad de veces que me conecto a la computadora y no sé qué, aparecen como dimensión. Es una tecnología muy tosca, completamente tosca. Lo curioso, como bien decías, es que esa tosquedad alcanza para ganarle al Go a los humanos, o para reconocer mejor que otros, no sé, emociones por ahí, ¿no? En la película Ex Machina, por ejemplo, ¿no? Habla más de lo humano que de las máquinas, sí. Exactamente, sí, tal cual. Pero para mí es una pregunta, interrogar eso es una interrogación sobre el concepto del humano, como Simondon hace todo el tiempo, ¿no? Y lo dice, por eso traje algunas de las citas donde él decía que justamente ver la técnica es lo que nos permite entender una cantidad de los funcionamientos de la humanidad misma. Hoy también, yo creo que eso está ahí como presente y como tal es indispensable recoger el guante y pensar desde ese lugar, ¿no? De qué imagen nos devuelven esos algoritmos que efectivamente son toscos y torpes. Ahora bien, Simondon, que es lo que sí sabía y lo que trabajaba la cibernética, trabaja el tema de la autorregulación sobre todo. Y para Simondon la riqueza de las máquinas, o sea, la autorregulación, ¿no? La posibilidad del feedback negativo que se llama y de autorregular sus comportamientos, es como el sumum de las máquinas. Un concepto que él toma de Lafitte. Bueno, en realidad primero no lo conoce a Lafitte y después sí, Jacques Lafitte, el que introduce el concepto de mecanología también, como el nombre por lo menos. Simondon lo hace en paralelo, pero después lo retoma. Lafitte escribe por los años 30, más o menos. Esta idea de que lo autorregulado es como la mayor perfección de las máquinas. Y en realidad, como bien decía, la recursión no es autorregulación. La recursión es aprendizaje de lo anterior y no necesariamente coincide con la autorregulación, que es una de las formas de la recursión, si se quiere, o una de las formas de algo más complejo que la recursión, que es la reflexión. Esto es lo que, por ejemplo, un intérprete hace con los programas. Un intérprete toma otro programa y se comporta como él. Pero después aparece una cantidad de variantes de eso muy interesantes, donde en realidad un programa modifica su propio intérprete, ¿no? La idea de programación reflexiva, que se llama, o supercompilación, lo llamaba Turchin. Empiezan a aparecer momentos en los cuales el machine learning en realidad es nada más que un ejemplo grosero de algo mucho más interesante, que tiene que ver con la posibilidad de que los programas mismos sean capaces de operar sobre su propio entorno. Eso existe, es una tecnología conocida, ¿sí? Las proyecciones de Futamura sirven para generar un compilador a partir de un intérprete y que ese compilador genere otros compiladores. O sea, uno puede realmente trabajar con eso. Hay una teoría incipiente porque nunca fue muy práctica, pero que muestra cómo los sistemas computacionales son capaces de transformar su propio entorno computacional, ¿sí? De vuelta, nada que Turing no supiera. Y Simondon no sabía eso en particular, porque para él la codificación, él no llega a entender o a ver, porque efectivamente era algo muy arcano en su momento, que los programas son datos. Si te fijas, toda la escritura de Simondon no ve esa diferencia. Y el concepto de información que él trabaja, que es bueno, y lo elabora, y de hecho el concepto de información de Simondon para mí sigue siendo uno de los más sofisticados del presente. Es decir, la información para Simondon es la capacidad de un proceso de individuación, ¿no? O es la operación de proceso de individuación. Tiene que ver con cuán estable el sistema y cuánto la incidencia de determinada cosa produce efectos en ese sistema receptor, ¿sí? Eso que generaliza una noción de Wiener sigue siendo una noción muy potente, pero sigue estando puesta en la información global que plantea Shannon y Wiener. Es decir, Shannon, cuando habla de información, no habla de la información de un ejemplar particular, sino de una fuente en general.
la noción de entropía de Shannon es una noción muy, muy amplia que no se aplica a los individuos específicos. Entonces, lo veo más difícil de que esa noción pueda pensar los programas en particular. Existe una alternativa que se llama la teoría algorítmica de la información, o la teoría, la complejidad de Kolmogorov, que es capaz de hablar de la información de un individuo particular, o de un programa en particular, y creo que por ese camino que Simondon no conoció, es que uno puede entender mejor este tipo de preguntas que nos estamos haciendo. Con lo cual, yo insisto, el revisar estos trabajos de Simondon son súper interesantes para mí porque muestran un momento de una historia que continúa hasta hoy y que se articula con esa historia. Entonces, enseñan a pensar conceptualmente los problemas que hoy estamos teniendo y que no estamos pensando hoy conceptualmente. Ese es el problema. Me parece que hay que retomar ese gesto y revisar esa... Él termina estos capítulos diciendo algo así como el rol de la filosofía para entenderla... bueno, en este enclave, ¿no? Tecnología, cultura, sociedad. Y yo creo que sigue estando presente hoy, solo que requiere una sofisticación nueva. Requiere un salto más, que es un poco el que creo que Eric Hern está dando. Esto es súper bueno. Pero, mira, Renzo, ¿no? Estabas tú, Renzo, y luego Sí. Dusan, creo, ¿no? Dale más, Renzo. Ok, muchas gracias. Hola, Javier. Gracias por la reflexión. Me ponía a pensar nuevamente sobre las tecnologías actuales, pero también las anteriores. Y se me viene una noción que no sé si la toma en profundidad también en este libro Simondon de alguna manera, pero no directamente, que es la noción de señal. La señal como la que anima a los objetos técnicos, ¿no? La señal que está y también de alguna manera también nos afecta a los individuos, ¿no? A lo vivo. Porque justamente la señal está oculta tras todos los contenidos significados que ya mencionaste antes también, ¿no? Que entraría obviamente dentro de una noción de transducción, si lo llamamos desde el plano simondoniano, ¿no? La transducción energética de estas señales que de alguna manera se reaniman, digamos, cuando nosotros ya le otorgamos los significados a través de las plataformas, ¿no? Los significados simbólicos y esta señal queda oculta de alguna forma, ¿no? ¿Tú encuentras que de alguna manera Simondon puede haber también tenido esta preocupación? Obviamente lo hizo con las bombillas, explica un poco también esta transformación de la energía, ¿no? Pero ya en un plano en el que hoy estamos inmersos, ¿no? Hablando del machine learning y todas las máquinas, etcétera, la señal que discurre obviamente en todas estas maquinarias que vuelven nuestra cotidianidad, ¿cómo lo observas tú? También como una especie de ontología necesaria a poder también evaluar esa modulación de energías, ¿no? Que también creo, de alguna manera, puede también estar en una clave política, ¿no? Aquella modulación energética de las señales, ¿no? Señales en todo sentido, ¿no? Eso como un poco era mi consulta hacia ti, Javier. Y gracias nuevamente. Sí, gracias, Renzo. Digo 2 o 3 cositas de esto nada más. Sí, comparto eso que decís. De hecho, de vuelta eso muestra una de las cosas que hay que actualizar del pensamiento simondoniano ahí, ¿no? Cuando él plantea que los transductores son solo los humanos, digamos, o inclusive a veces los vivientes, pero la transducción es algo privativo del humano, ya no más, digamos, ¿no? Hoy las máquinas dialogan entre sí, es más, hoy el 80% de las señales que circulan en las redes van entre máquinas, no participan humanos en el medio. Pero de vuelta, eso yo no lo veo en clave de alarma, y mucho menos, al contrario, lo veo en clave de una nueva configuración del mundo en el cual el rol de transducción también está distribuido, como decía Hansen, ¿no? Y bueno, y es parte de esa nueva distribución de cosas donde hay que pensar lo político y donde hay que pensar lo social y lo cultural, ¿no? Y sobre todo lo político, como decía Renzo, me parece que es uno de los grandes desafíos del presente, ¿no? Y el problema que vivimos con esto, me parece, es que si no nos ubicamos, si no despejamos algunos prejuicios y pensamos con cierta libertad, y bueno, la política no la vamos a poder pensar bien y la van a pensar otros, la están pensando otros,
que tampoco es que entienden bien, pero como están en situación de privilegio les sirve. Entonces, hace falta despejar esas cuestiones y reubicarse en el contexto actual, ¿no? Si queremos pelear para que la traducción la sigamos haciendo humanos, y nada, nos volvemos para atrás, digamos, no ganamos la pelea, vamos a perder, y lo vamos a perder con razón encima. Yo creo que hay que poder entender que hoy la cognición y la política está distribuida. Y esa distribución puede ser, como está siendo mayoritariamente, opresiva y de concentración de poder, o puede ser también, como podemos pelear para que sea, emancipatoria y de buscar una mayor igualdad, ¿no? Pero cada vez más complejo, obviamente, ¿no? Y hace falta, como dice Simondon, un proyecto pedagógico, pero también, ¿no?, hace falta crear las condiciones y operar sobre esas condiciones. Es un desafío descomunal, pero las herramientas están, digamos, ¿no? Hay que tomarlas. Ahora tiene la palabra Andrés. Diego, yo no sé si tú tenías la mano desde antes o queríais de nuevo hacer una pregunta. Dale, entonces, primero Andrés, y no sé si tu audio está funcionando. Si no funciona, te pido que la escribas. ¿Vale? Andrés. Y luego Diego, entonces, y luego Luis. Ya, no sé si me escuchan, ojalá sí. Sí, perfecto. Sí, ya, bueno, yo soy científico social, entonces lo voy a sacar un poco de tanta machine learning y cosas de ese estilo. No, a mí me llamó la atención un punto en que Simondon habla de que las máquinas, yo no tengo, primero, alarma, digamos, de este pensamiento alarmista, digamos, respecto a esto, ¿ya? Dice, casi interactúan, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista, del punto de vista de la ciencia social, digamos, la acción tiene cierto sentido y ciertos atributos, digamos, para desarrollarse, digamos. Entonces, a mí me pareció bien ese punto, ese casi interactúan, se podría hacer que interactúan, digamos, y tenemos una relación con las máquinas de siempre. Yo en algún momento pensaba, ¿no?, si un argumento que tiene Habermas por ahí sobre la tecnología, sobre la noción de reemplazo, digamos, ¿no?, de cómo va reemplazando las funciones humanas, digamos, la tecnología y finalmente las máquinas. Y desde ese punto de vista me pensaba precisamente la alienación, digamos, a partir de esta noción de reemplazo, digamos, ¿no?, de esta exterioridad que siempre vamos a tener con la máquina, y que desde ese punto de vista podíamos pensar una generación que era antropológica desde ese punto de vista, no dependía de las relaciones sociales. Ya no importa su forma, siempre va a ser exterior, siempre te va a reemplazar. No estamos interpenetrados, que en ciencias sociales también tiene otra connotación, digamos, ¿no? Como, seríamos como seres cibernéticos, ¿ya? Entonces, no sé si pensar desde ahí la noción de alienación que está trabajando Simondon, entenderla desde ese punto de vista de una exterioridad que siempre me reemplaza, digamos, en algunas funciones, no en todas, por supuesto. Y ahí me vuelve la pregunta más antropológica de qué distingue a lo humano finalmente de una máquina. ¿Qué es lo que a uno como científico social como que le preocupa? Eso. Bien, yo creo que Simondon diría que en realidad no hay nada de no humano en la máquina, ¿no? Por el contrario, ¿no? O sea, no habría una distinción porque es parte de la realización del humano, las máquinas mismas. Yo casi que coincido con eso, ¿no? El reemplazo o sea, pensar la tecnología a partir del reemplazo sería una manera de alienación en sí misma, digamos, ¿no? Es decir, para Simondon no habría un reemplazo, sino lo que hay es una operación técnica adecuada. Cuando hay reemplazos, cuando hay trabajo mal hecho, digamos, ¿no?, me parece. Sino que lo que dice Simondon es que lo que habría es una manera de integración de la operación técnica, ¿no?, a partir del conocimiento de esa máquina. ¿Sí? Y ese es el punto. Solo que, claro, cuando la tecnología evoluciona, ese conocimiento se vuelve cada vez más arcano o directamente imposible, como es conocer, ¿no?, el comportamiento de los programas, el posible comportamiento de los programas. Más allá de eso, yo lo que creo, de nuevo, es no hay una... O sea, lo humano es otra cosa hoy, ¿no? No me cabe duda que el humano del siglo XXI es diferente que el humano del siglo XX. Y ni me quiero imaginar que el humano del siglo XVII o del siglo X, ¿no? Yo creo que es otra cosa el humano, que ha ido cambiando porque ha ido cambiando la constitución, han ido cambiando los andamiajes que hacen que el humano sea humano.
Y eso no es que produce un efecto de alienación en sí. La alienación está justamente, es parte de que ese acoplamiento puede ser alienado o no, quiero decir. Y ojo, y para nada digo que haya una manera optimista y tecnofílica de incorporarse. Para nada, ¿no? No creo en eso en absoluto. Lo que creo es que hay proyectos, hay maneras de mirar, de construir horizontes con y en lo tecnológico como parte indisoluble del humano, que tienden a la creatividad, a la igualdad y a la integración, y otros que por el contrario van en otra dirección. La mayor parte de los proyectos hoy de Google, Amazon, Facebook, etcétera, etcétera, van en otra dirección, sin duda. Diego, creo que tiene audio ahora, ¿no? Ya, Súper. ya sí. ¿Ahora me escucho? Sí, perfecto. Bueno, Ya. Así que tuve que cambiar los audífonos. Ya, tengo varios temas que igual quería comentar y que voy a tratar de juntarlos en todo, porque más que todo Claudio creo que apuntó a lo que yo quería preguntar, que es que en verdad que desde antes de los tiempos de Simondon hay varias máquinas que ya aprendían o al menos reaccionaban al medio y alteraban su funcionamiento en base a ese medio. De hecho, Simondon cuando habla de sincronización pone más que todo máquinas que funcionan para adaptarse al funcionamiento de otras máquinas y hacer que no funcionen y cerrar esa parte y dejarla concretizada de cierto modo. Y menciona que por lo mismo hay ciertos aspectos que los conductores tenían que se dejaban abiertos de las máquinas donde entraba el humano. Que el humano funcionaba para poder sincronizar las máquinas de otros aspectos que ya no estaban concretizados. Y en ese sentido eso no dista mucho del funcionamiento del Machine Learning, en realidad, porque el Machine Learning, como dices, viene de una tecnología bien torpe. Y más que todo su alcance que tiene es porque puede cumplir un rol bien infraestructural. De que, por ejemplo, el Machine Learning funciona porque hay grandes infraestructuras de recopilación de datos. Porque los usuarios alternan sus prácticas también para producir datos que sean legibles. Al mismo tiempo también se tiene que dirigir ese algoritmo se le tiene que dirigir a ciertas bases de datos. En ese sentido, como el rol de sincronizador del individuo técnico no cambia mucho, sino que llega como a niveles nuevos de sofisticación. Lo que cambia es que es la producción de máquinas a través de otras máquinas, ¿no? Es el segundo orden lo que cambia. Viste que dicen eso, ¿no? Que en realidad otros animales tienen lenguaje, pero el humano es el único que tiene un lenguaje para hablar del lenguaje, ¿no? Son las cosas de segundo orden. El Machine Learning produce máquinas, esa es la diferencia, o produce programas, si lo querés. Pero que de vuelta es algo implícito en el trabajo de Turing, pero que recién ahora es una tecnología, no diría madura, una tecnología existente. Y esa es la diferencia importante para mí, que no estaba en Simondon. En Simondon la autorregulación de la máquina era una tecnología, pero que no podía... no era una, o sea, ¿qué es lo que diría yo así? Le voy a decir, para mí la tecnología digital no es tal cosa. No es una tecnología, es una metatecnología. No hay tal cosa como tecnología digital. Hay tecnologías específicas, eso es lo que no dije, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que hoy trata de pensar los sistemas de software como objeto técnico, lo que ven es, qué sé yo, el Mozilla, por ejemplo, es un ejemplo que toma hasta Colin Ferrarato, que lo trabaja. O Reader habla de las técnicas algorítmicas como elementos, y los individuos como algoritmos determinados. Pero entonces no habría un individuo técnico que sería la computadora. Para mí no lo es. Es una metatecnología donde las tecnologías se pueden ir construyendo al interior de alguna manera. Casi que diría, estamos grabando, ya sé, esto es un poco arriesgado, pero le voy a decir igual. Casi diría que lo digital, lo que Turing plantea, es la forma de lo preindividual. ¿Sí? Uno podría pensarlo así. Digo, es el funcionamiento, o mejor dicho, de un preindividual, si quieren, ¿no? Ojo que Simondon no pensó la tecnología como desde la individuación, ¿no? O no tanto, pero yo lo pensaría por ahí. Es decir, no hay tal cosa como tecnología digital. Hay metatecnología nada más. Es decir, todo objeto tecnológico digital es también un objeto metatecnológico. Genera otros y es modificable por otros. Esa fluidez es una novedad que Simondon no podría haber pensado tanto. Los cibernéticos no piensan así. Los cibernéticos piensan en sistemas que se autorregulan y el código en realidad no es más que eso, digamos, algo que garantice la autorregulación. Pero no es un dato, no lo piensan ellos así tanto. Es muy poco, excepto von Neumann, ¿no? Pero von Neumann después diverge de la cibernética para pensar eso, con los autómatas que se autorreplican y con varias cosas, y se muere joven, encima no puede seguir trabajando con eso.
Pero entonces, es que en realidad el tema es que de nuevo estas tecnologías, más allá de que tienen un montón de capacidades que antes no estaban y que cambian bastante como los aspectos de Simondon, en particular el capítulo anterior, respecto a que es un objeto técnico. Como eso ya se empieza a caer a pedazos porque claramente no podemos establecer objetos técnicos discretos. Pero en términos del funcionamiento del humano, porque yo más que todo estoy pensando, mientras leo estos capítulos, de cómo cambiaría el individuo técnico, qué es lo que se está produciendo, y que finalmente qué es lo que Simondon está apuntando como un individuo no alienado, donde tengo la impresión de que apunta algo bastante hegeliano, casi como el punto de como reconocer la unidad entre objeto técnico y el individuo técnico, y permitir que ambos se desarrollen en paralelo. Y en ese sentido, el rol del humano con los algoritmos no cambia demasiado. De hecho, más que todo se vuelve visible que somos partícipes de su desarrollo, de que le permitimos desarrollarse, ir a lugares donde antes no estaban pensados y determinados. Sí. Y en general las tecnologías también del código, más allá de su capacidad de generar código nuevo, también son firmemente infraestructurales, como por ejemplo cuando hablaste del panóptico, que en verdad en sociología digital se ocupa súper mal, porque el panóptico, lo central no es la capacidad de observar, es la sensación de ser observado. Y la sensación de ser observado no depende de ser tomado de una red de captura de datos, sino de que alguien te vigile ahí. Y en ese sentido los algoritmos funcionan en conjunción con la noción de que alguien te va a vigilar y de que el algoritmo va a encontrar una manera de hacerte visible y alguien te va a vigilar. Aunque en verdad la mayoría de las tecnologías que se dicen panópticas no son panópticas, pero... Comparto todo lo que decís. Le voy a agregar solo esto. Me parece que hay que poder distinguir, o sea, para mí una distinción importante y que se puede pensar porque están las herramientas para pensar, es entre la tecnología actualmente existente, algorítmica, y las posibilidades, ¿no? Porque entonces ahí es donde uno ve que esas posibilidades son realmente mucho más interesantes que lo que hay. Por supuesto que lo que hay hoy está enmarcado en un capitalismo postindustrial, hiperconcentrado y financiarizado. Entonces, gran parte de eso es lo que también cobra forma. Pero las posibilidades no son esas, ¿no? Y se pueden pensar esas posibilidades. Eso es lo que Turing y sus amigos nos han dejado como enseñanza. Y desde ese pensar en clave política y en clave conceptual es que hay posibilidades de diseñar otro horizonte. Pero comparto lo que decía el resto, sí. No hay tanta diferencia desde el lugar de lo efectivamente existente hoy. Luis, ¿querías decir algo? A ver si funciona ahora. Perfecto. ¿Sí funciona? Vale. Nada, bueno, en realidad venía con una idea, pero como la conversación ha ido en otra dirección, casi que me sumo a lo que se está hablando ahora. Y bueno, no sé, quisiera decirle a Diego que en realidad sí tenemos todos, digamos, ese papel. Bueno, en realidad no tendríamos que hablar de director de orquesta, sino de codirectores, porque estamos todos, digamos, de alguna manera insertados en redes técnicas. De todas formas, para la mayoría, en fin, voy a tener casi un ejercicio de humildad. Para la mayoría de nosotros, nuestra inserción en esas redes técnicas se da sobre la base de un profundo desconocimiento. O sea, somos usuarios. O sea, el tema es cómo hacía la distinción, ¿no?, entre estos dos modos de conocimiento técnico, el aprendizaje del niño y el aprendizaje del adulto. Para la mayoría de nosotros, el aprendizaje es el del niño. Es decir, un conocimiento por imágenes, si queremos ser algo amables, pero que no pasa, digamos, a conocimiento de esquemas. Y mientras no pasemos un conocimiento de esquemas, dentro de la dinámica, digamos, del modo de producción en el que vivimos, estamos, si se me perdona la expresión, jodidos. Comparto lo que decís, Luis, completamente. Yo creo que lo iba a traer eso, me olvidé después en la presentación, pero que justamente de alguna manera el problema que hay hoy es que ese aprendizaje del niño, es decir, de acciones que uno va aprendiendo a hacer, pero que no está entendiendo lo que está pasando, ¿no? y que por lo tanto no puede después formalizar, sino que las puede hacer nada más, es una gran parte de la actualidad del mundo digital, ¿no? Y que requiere, nada, una transformación de nuestro vínculo con ese mundo, ¿no? Y esa transformación
formación requiere, y eso es que no hay una manera de apresar eso en ninguna disciplina de las que tenemos, ¿no? Hace falta construir nuevas miradas que integren la posibilidad de pensar en varias claves a la vez. Es por lo menos lo que yo creo, y que es una de las grandes dificultades, y que hoy por hoy nuestros sistemas académicos, nuestros sistemas, digamos, públicos, no están pudiendo lidiar. Mientras que las grandes empresas, que se han dado cuenta un poco más rápido, sí lo consiguen hacer. O sea, no es casualidad que Google contrate gente de arte, gente de ciencias sociales, de manera masiva, ¿no? Esporádicamente, ¿no? Porque están entendiendo, ¿no?, que estos enclaves nuevos son enclaves civilizatorios y por lo tanto juegan con ellos, ¿no? También es notorio entender un poco cómo empresas como Google pasaron de ser los grandes innovadores de la humanidad a los detentores de las claves para vivir, digamos, ¿no? Y en muy poco tiempo, es muy raro eso. Pero bueno, requiere ser pensado también. Yo soy, no diría que optimista, porque la verdad que no es una época de optimismo esta, pero sí soy, creo que consciente de las posibilidades, por lo menos. Que eso se pueda actualizar o no va a depender de muchas contingencias, pero están, ¿no? Hay que poder generar mejores condiciones para pensar. A ver, para mí el tema es que vamos, en general vamos a rebufo. O sea, fíjate, digamos, las diferentes legislaciones que se están haciendo, bueno, en el caso de la Unión Europea, también la OCDE, dando recomendaciones de introducir, digamos, la inteligencia artificial en las clases para el reconocimiento de emociones y demás, cuando la cosa no está tan avanzada como para... O sea, hay muchísimo hype. Hay muchísimo hype en estas cuestiones. O sea, no es como que... no es como que todavía la inteligencia artificial esté en el punto... digamos de alguna manera que el tren se está acelerando, entre otras cosas, por las posibilidades económicas, de rendimiento económico que pueden dar estas tecnologías. Más que por las posibilidades. O sea, cuando Simondon habla como del ingeniero de la energía, de que no es de extrañar que sea una filosofía de la técnica tecnocrática basada en una voluntad de dominio, todo lo que plantea aquí. En buena parte parece que es eso, nuestro modo de producción, aún habiendo integrado la cuestión, digamos, del trabajo cognitivo y toda la pesca, no parece... seguimos pensando la cuestión, digamos, de la información como si fuese un recurso energético. Es decir, algo que puedes extraer, explotar y que no tiene más consecuencias que la propia explotación. Tendremos, o sea, bueno, no sé qué acabaremos viendo, pero desde luego va a dar para mucho que pensar. Como decía Claudio, yo no estoy tan preocupado por eso porque, como dijo Claudio antes, son tecnologías que ni siquiera tienen una gran sofisticación, ¿no? Sí, pero tienen sus efectos, están teniendo sus efectos a nivel legislativo, quiero decir... Son extremadamente efectivas, pero justamente la pregunta es, no son tan sofisticadas, son tan efectivas. ¿Qué se puede producir sofisticado que sea efectivo en otro sentido? Yo creo que ese es el desafío más allá del otro, ¿no? O sea, no estamos bien. No, a ver, el tema es, digamos, no tomar el volante e ir a aquello de, bueno, pues entonces nos volvemos todos tecnófobos y hacemos como el discurso del apocalipsis. O sea, la cuestión es un poco en lo que estaba trabajando Stigler, que es en eso, en encontrar nuevos modos de adopción. Bueno, la invención de Simondon, si quiero decir, no, tampoco... La perspectiva cronológica de Stigler, ¿no? Es lo que él planteaba, ¿no? Como pensar esta integración para mí, organización social, organismo, sobre todo sistema nervioso central y tecnología digital. Ese enclave es contingente. Y en esa contingencia hay que buscar orientarlo hacia otras direcciones políticas, cognitivas, afectivas
y sobre todo tecnológicas también, ¿no? No es imposible, pero tampoco es fácil. Hay que encontrar también la organización colectiva que permite pensar eso. Yo todavía la estoy buscando, pero la estamos construyendo, supongo. Supongo que va por ahí. El otro día estuve justo ahí en España hablando con la gente de Podemos, haciendo una charla sobre esto también. Que era en Vector. Vector, sí. Estuve en Vector y después estuvimos con Kaitz Cancela y Aitor. Bueno, una gente que está con Podemos y también en el Vector, con toda esa gente, sí. Así que venimos o sea, se vienen estableciendo vínculos a velocidades también tecnológicas, o sea que eso es bueno. Eso es bueno porque creo que va a generar, digo, esto, ¿no? De vuelta, que está bien, es cierto que, como decía, que Claudio y otra gente cruzó los Andes antes y nos encontramos acá, y estábamos a punto de ir el año pasado, obviamente, para Chile, pero no fuimos porque por razones obvias. Nos íbamos a encontrar en Santiago y Viña del Mar en agosto del año pasado, nunca ocurrió, pero bueno, pero también ahora estas formas están estableciendo vínculos, redes, también muy rápidamente, y yo tengo bastante expectativa de que eso vaya dando lugar a un pensamiento nuevo, ¿no? La tecnodiversidad latinoamericana, como decíamos con Renzo la otra vez, está en camino, digo yo. Y bueno, no solo latinoamericana, digamos, ¿no? También, digo, pero sí. Gente, yo, perdón, tengo una nueva charla ahora a las 6. Así sí, que si no, eso iba a decir, no estamos casi al límite del tiempo. Yo creo que, bueno, queda Dusan y Matías. No sé si te quieres dar la última, Javier, o ya prefieres que cerremos ya. Si les parece, sí, lo que digo es podemos volver a hacer otra más específica cuando quieran. Yo estoy dispuesto porque realmente es súper interesante todos los comentarios, me quedé con ganas de escuchar mucho más porque realmente mucha gente dijo cosas muy, muy interesantes. Así que me gustaría por ahí en otro momento hagamos otra específica sobre estas cosas, ¿no? Inteligencia artificial. Para no seguir también, para que tampoco te queden las reuniones tan pegadas. Bueno, se dio una conversación, yo creo que demasiado, el tiempo voló, está súper interesante, te agradecemos el tiempo, Javier, a todas las personas que preguntaron, mi disculpa a los que no alcanzamos también, pero el tiempo es así, ¿no? Y hay que respetar, pero yo creo que ya se dieron bastantes preguntas y eso también es lo que interesa. Le agradezco por haber participado el día de hoy entonces, especialmente, ¿no? a Javier, y nos estamos viendo en el próximo mes, ¿no? Con Andrés, con la tercera parte. Bueno, ya les comento también que ya en el segundo semestre vamos a tener a Pablo Rodríguez en agosto, agosto, ¿no? Me parece que sí. No, septiembre-agosto, que es cerca de la conclusión, y estamos realizando también algunas charlas también de discusiones más, de lecturas más contemporáneas sobre Simondon. Así que eso, les dejo avisado con eso y hasta el próximo mes. Muchas gracias, bueno, chicos. muchas gracias, gente. Realmente gracias por la invitación. Es un gusto compartir estas discusiones, estas conversaciones. Gracias a ti, Javier. Gracias, Javier. Hasta luego.